¿Conoce algo? ¿Puede contarnos un poco sobre qué le pasará a la normal Norma? No puedo contarles mucho, solo que ella se pone un poco salvaje. Un poco más salvaje. Tal vez un nuevo interés amoroso, he oído. Tal vez. En 1969, Peggy Lipton conoció a Quincy Jones en un velero en las Bahamas. Lo que parecía un encuentro inocente fue en realidad el comienzo de la historia de amor más controvertida de Hollywood. Él estaba casado, ella era una estrella en ascenso, pero ninguno pudo resistirse a lo que sucedió después. Durante 5 años, mantuvieron su conexión en secreto mientras el mundo observaba. Cuando finalmente se casaron en 1974, sorprendió a todos. Pero el verdadero escándalo no fue su relación interracial. Fue lo que Quincy estuvo ocultando a puertas cerradas durante 15 años. Peggy Lipton nació el 30 de agosto de 1946 en la ciudad de Nueva York. En la superficie, su familia parecía perfecta. Eran ricos, bien educados y socialmente respetados. Su padre era un abogado corporativo capacitado en Harvard. Su madre era una artista cuya familia había sido una parte importante de la comunidad judía de Dublín. Vivían en Lawrence, condado de Nassau, uno de los suburbios más exclusivos. Pero detrás de esa imagen pulida, había una realidad mucho más oscura, de lo que nadie fuera de la familia podía imaginar. Peggy creció rodeada de dolor tácito y trauma generacional. Parte de ello provenía del lado de su madre, cuyos familiares habían huido de Letonia como refugiados judíos. Su madre tenía una gran necesidad de control y de las apariencias. Cuando nació Peggy, su nombre era Peggy Ann, pero Rita decidió cambiarlo a Margaret Ann. Parecía una cosa pequeña, pero reflejaba una verdad mayor sobre su hogar. En su círculo social, la imagen importaba más que la honestidad. Querían parecer respetables, incluso si eso significaba ocultar lo que realmente estaba sucediendo. Alrededor de los 7 años, Peggy desarrolló una tartamudez tan severa que a veces no podía decir su propio nombre. La convirtió de una niña vivaz en alguien callada y retraída. La escuela se convirtió en un lugar de temor, ya que hablar en clase podía terminar en humillación. Los adultos lo descartaron como una fase, sin relacionarlo nunca con el abuso que había sufrido. En verdad, era una expresión física del daño emocional que cargaba. Peggy diría más tarde que se volvió mórbida y sombría, imaginando a veces su propia muerte y conteniendo la respiración para sentir lo que podría ser. La actuación algún día le daría una salida, pero en ese momento estaba atrapada dentro de su propio silencio. Su vida comenzó a cambiar a los 15 años cuando su padre la ayudó a firmar con la famosa agencia de modelos de Eileen Ford. Fue un gran avance para una adolescente que apenas podía decir su propio nombre sin tartamudear. Era alta, delgada, con cabello rubio ceniza y grandes ojos marrones. Pronto, su rostro apareció en revistas de moda de todo el país. Por fuera, vivía un sueño glamuroso. Por dentro, todavía luchaba con los mismos pensamientos oscuros, usando marihuana, cocaína y pastillas para adelgazar para sobrellevar la situación. La ironía era aguda. Podía modelar para que el mundo la viera, pero a menudo se quedaba despierta por la noche preocupada por evitar ciertas palabras en el set debido a su problema del habla. En 1964, cuando tenía 18 años, la familia se mudó a Los Ángeles. La mudanza fue repentina y transformadora. En cuestión de meses, Peggy se había ido de casa y se había mudado a Topanga Canyon. Se sumergió en la contracultura, el yoga, la meditación, el vegetarianismo y la escena musical. Describió el Festival Pop de Monterrey de 1967 como un despertar espiritual rodeada de personas que se veían y vivían como ella. También fue entonces cuando experimentó con peyote, junto con el actor británico Terence Stamp. Era libertad, pero también era peligroso para alguien que todavía cargaba profundas heridas. Ese mismo año, firmó un contrato con Universal Pictures. Fue un gran paso en su carrera, aunque vino con un giro cruel. Actuar requería hablar,
y su tartamudez a menudo la hacía congelarse o fingir que había olvidado sus líneas. Pero cuando leía un guión, podía volver a hablar con fluidez. El estudio la colocó en cualquier papel que consideraran apropiado, y ella no tuvo más remedio que aceptarlos. Su debut televisivo se produjo en 1965, a los 19 años, en The John Forsythe Show. Fue un comienzo modesto, pero marcó el momento en que Peggy comenzó a pasar de modelo de moda a actriz. Durante los siguientes años, apareció en Hechizada, de Virginia, Los Invasores, El Camino del Oeste, el FBI, La Hora de Alfred Hitchcock y Mr. Novak. Estos no eran trabajos aleatorios. Cada uno la colocó frente a audiencias leales a sus programas favoritos y abiertas a nuevas caras. Su aparición en The Alfred Hitchcock Hour le dio una muestra de suspenso psicológico, un género que más tarde daría forma a su trabajo en Twin Peaks. En 1965, incluso compartió la pantalla con su hermano, Robert Lipton, en un episodio de Mr. Novak, un raro momento familiar en su carrera temprana. En 1968, Peggy se pasó al cine con su debut en el Western Blue. Fue otra conexión familiar. Su hermano Robert también estaba en el elenco interpretando a un personaje llamado Antonio, que encontró su fin en un dramático tiroteo. La película estaba protagonizada por Terence Stamp, Joanna Pettit y Karl Malden, lo que le dio a Peggy la oportunidad de trabajar junto a nombres establecidos. Este era un mundo diferente al de la televisión, con un ritmo más lento y una escala mayor. Trabajar en Blue con su hermano le brindó experiencia y una sensación de comodidad durante un año en el que todo en su carrera estaba cambiando. Ese cambio llegó con Mod Squad, cuando Peggy Lipton fue elegida como Julie Barnes en 1968. ABC le dio a la televisión algo nuevo. Su personaje era una fugitiva de la casa de una madre prostituta, arrestada por vagancia y cargando con el peso de un pasado turbulento. El papel se sentía real porque Peggy misma entendía el quebrantamiento. Como dijo una vez, no tartamudeaba al leer líneas de un guión. Interpretar a otra persona le dio la libertad que nunca tuvo en la vida real. Su actuación delicada y vulnerable le valió 4 nominaciones al Emmy consecutivas de 1969 a 1962, junto con 4 nominaciones al Globo de Oro. En 1971, con solo 24 años, ganó el Globo de Oro a la mejor actriz en una serie dramática de televisión, una de las más jóvenes en hacerlo. Esto fue durante el apogeo de la Guerra de Vietnam y el movimiento por los derechos civiles, lo que hizo que su victoria fuera más que una victoria personal. Julie Barnes fue un puente entre el establecimiento y la juventud rebelde. Y el premio de Peggy señaló que la televisión estaba lista para abrazar temas de la contracultura. Su repentina fama también trajo una revolución de estilo. El cabello largo, lacio y rubio ceniza de Peggy, las minifaldas, los pantalones de campana y las cuentas de amor se convirtieron en una tendencia nacional. Irónicamente, no tenía ningún interés en el protagonismo y admitió que la fama la hacía paranoica. Aún así, en 1970, las revistas de moda mostraban el look de Julie Barnes y las tiendas departamentales vendían líneas de ropa inspiradas en Mod Squad. Los salones de belleza de todo el país tenían mujeres que pedían el corte de Peggy Lipton. Su estilo suavizó la imagen de la cultura hippie para la América suburbana, haciéndola de moda en lugar de amenazante. Incluso antes de que comenzara el programa, había sido nombrada Deb Star del Año por el gremio de maquilladores y estilistas de Hollywood en 1966, lo que presagiaba la influencia que tendría más tarde. El propio Mod Squad rompió las reglas de la televisión, estrenándose el 24 de septiembre de 1968. Introdujo la idea radical de usar jóvenes personajes hippies como policías encubiertos. No llevaban armas y confiaban en la astucia callejera en lugar de las tácticas policiales tradicionales. El programa abordó temas que ningún otro drama de la cadena se atrevió a tocar en ese momento, incluyendo el aborto, el racismo,
el trastorno de estrés postraumático entre los veteranos de Vietnam, la violencia doméstica y la brutalidad policial. También contó con uno de los primeros elencos principales interraciales en la televisión en horario estelar. En 1970, se había vuelto tan respetado que uno de sus episodios fue nominado a un premio Edgar al mejor telefilm de misterio. En la cima de su éxito televisivo, Peggy intentó expandirse a la música. En 1968, lanzó un álbum homónimo en Oud Records de Lou Adler. Incluyó versiones de canciones de los principales cantautores de la época, como Stony End, de Laura Nyro, que grabó 2 años antes de la famosa versión de Barbara Streisand. Su versión alcanzó el número 121 en la lista Billboard Bubbling Under. También tuvo un éxito modesto en las listas de éxitos con otros sencillos, incluido Lou, que subió al número 45 en Canadá en febrero de 1970. Si bien su carrera musical nunca igualó su fama televisiva, la convirtió en uno de los primeros ejemplos de una estrella de televisión que se cruzó en la industria de la grabación. Detrás de la cámara, sin embargo, su vida era mucho más oscura. En sus memorias de 2005 admitió que apenas podía disfrutar de su éxito. Sufría de una profunda ansiedad social. Rara vez salía de su casa y temía las interacciones con la prensa. Su timidez tenía sus raíces en el trauma infantil, incluyendo una tartamudez severa que una vez le dificultó decir su propio nombre. La fama no curó sus inseguridades. Las amplificó. Su vida romántica fue igual de turbulenta. A los 18 años, comenzó una aventura con Paul McCartney durante la Beatlemanía. En 1968 tuvo un breve romance con Elvis Presley, aunque luego afirmó que era en su mayoría impotente en ese momento. Tuvo otras relaciones de alto perfil con Terence Stamp, Keith Moon y Lou Adler. Y una vez evitó por poco un encuentro sexual con un insistente Sammy Davis Jr. Incluso hubo rumores de que su romance con Elvis terminó por sus intentos de interesarlo en la cienciología. A pesar de ser adorada por millones, se describió a sí misma como profundamente sola. Antes de conocer a Quincy Jones en 1973, dijo que había vivido una vida muy aislada. A menudo salía con hombres emocionalmente no disponibles y admitió que sus aventuras amorosas tenían más que ver con la fantasía que con la realidad. En su juventud, a veces imaginaba su propia muerte e intentaba sentir cómo podría ser su último aliento, una señal de los pensamientos mórbidos que mantenía ocultos detrás de su imagen pública fresca y confiada. Su explotación por parte de la industria comenzó joven. A los 15 años, fue contratada por la agencia de modelos Eileen Ford, y rápidamente fue empujada a un mundo que la sexualizaba. A los 17, había aprendido a usar su apariencia como un escudo para su falta de autoestima. Comenzó a usar marihuana, cocaína y pastillas para adelgazar para lidiar con la depresión. El agotador horario de rodaje de Mod Squad la dejó exhausta, y al final de los 5 años de duración, estaba agotada y aún más retraída. El mismo sistema que la convirtió en una estrella también la dejó luchando por aferrarse a sí misma. En 1969, Peggy Lipton tenía solo 22 años y estaba en la cima de su fama por Mod Squad, cuando el destino la colocó en un velero en las Bahamas con Quincy Jones. Fue un viaje organizado por un amigo en común, y el tranquilo balanceo del barco preparó el escenario para su primer encuentro. Jones ya era un productor musical de clase mundial, y lo que es más importante, un hombre casado. Lipton dijo más tarde que sintió una atracción inmediata hacia él, una especie de certeza silenciosa que no podía explicar, pero sabía que no tenía sentido dejar que sus esperanzas se desbocaran. Estaba casado con la modelo sueca Ulola Andersson, y ella mantuvo sus sentimientos bajo control. Esa tarde soleada llegó y se fue, pero el momento se quedó con ella. Ninguno de los dos sabía que sería el comienzo de una historia de amor que capturaría la atención de Hollywood durante décadas. 5 años después, en 1974, Lipton escuchó rumores en los círculos de Hollywood de que Jones estaba separado. En los años intermedios, había salido con grandes nombres como Elvis Presley y Ryan O'Neal.
Pero el recuerdo de ese día en las Bahamas nunca se había desvanecido realmente. Se puso en contacto con Jones a través de su hija Jolie, curiosa por ver si el momento era finalmente el adecuado. Jolie regresó con una respuesta que hizo reír a Lipton. Estaba en el top 10, y Jones agregó más tarde: «Pero tenías una bala, nena», queriendo decir que estaba subiendo rápidamente al número 1. La chispa se reavivó al instante. A las 2 semanas de volver a conectar, Lipton se había mudado a su casa de Los Ángeles. Incluso aprendió a cocinar antes de mudarse, sabiendo que Jones no confiaba en una mujer que no pudiera desenvolverse en la cocina. Él también llevó su trabajo a su vida privada, instalando una máquina de edición de películas en su dormitorio para poder musicalizar películas sin estar lejos de ella. Ese mismo año, sus vidas dieron un giro repentino y aterrador. Jones tenía 41 años cuando sufrió 2 aneurismas cerebrales, uno tras otro, que casi lo matan. El primero golpeó sin previo aviso mientras estaba en casa con Lipton. Lo describió como sentir que la parte posterior de mi cabeza había sido quitada con un disparo de escopeta. Los médicos operaron durante 7 horas y media para reparar el daño, solo para encontrar otro aneurisma a punto de estallar. Inmediatamente realizaron una segunda operación, retirando parte de su cráneo y asegurándolo de nuevo con 6 clips de metal. Su condición era tan grave que sus amigos comenzaron a preparar un servicio conmemorativo en el santuario de Los Ángeles. Más tarde dijo que sintió como si hubiera asistido a su propio funeral mientras aún respiraba. Las cirugías le salvaron la vida, pero terminaron con su carrera de trompetista para siempre, ya que la presión de tocar podría ser mortal. En medio de esta frágil recuperación, él y Lipton decidieron casarse, sellando un vínculo moldeado tanto por la supervivencia como por el amor. Su matrimonio los puso en conflicto directo con el racismo que aún estaba profundamente arraigado en la sociedad. Lipton escribió en su autobiografía, Breathing Out, que el prejuicio se convirtió en parte de su vida diaria. Los oficiales de policía a menudo los detenían, asumiendo que Lipton, una mujer blanca rubia, era una prostituta siendo obligada a subir al auto de Jones. Sucedía tan a menudo que llegaron a esperarlo. El prejuicio fue aún más profundo cuando provino de su propia familia. Su madre dijo abiertamente que no podía imaginar a su hija con un hombre negro o criando hijos de raza mixta. Lipton finalmente le dijo a su madre que tenía que aceptar la relación o perderla por completo. Ese ultimátum detuvo la oposición abierta, pero el daño persistió. En marzo de 1964, Peggy Lipton y Quincy Jones dieron la bienvenida a su primera hija, Hadata. 2 años después, en febrero de 1976, nació Rashida. Su matrimonio ya había desatado controversia, y la llegada de 2 hijas birraciales añadió otra capa a los desafíos sociales que enfrentaban. En ese momento, los niños de raza mixta a menudo lidiaban con el prejuicio y el aislamiento. La madre de Lipton una vez le había dicho que imaginaba un príncipe blanco, encantador, o un gran rey judío para su hija, no un hombre negro con hijos de raza mixta. Solo comenzó a suavizarse después de conocer a sus nietas. Cada más tarde dejó su escuela privada mayoritariamente blanca por una escuela secundaria pública predominantemente negra donde se sintió en casa. Rashida, por otro lado, experimentó por primera vez la tensión racial mientras estaba en la Universidad de Harvard durante el apogeo de la política de identidad. Ambas hijas llegaron a tener carreras exitosas, con Rashida protagonizando Parks and Recreation y apareciendo en películas como The Social Network. Mientras que Kadata apareció en videos musicales y tuvo una relación bien conocida con el rapero Tupac Shakur. Sus primeras experiencias ayudaron a dar forma a su compromiso con las causas multiculturales y la defensa de la diversidad. Cuando Mod Squad terminó en 1973, Lipton tenía solo 27 años en la cima de su carrera. Había ganado un Globo de Oro, obtenido 4 nominaciones al Emmy, y podría haber asegurado décadas de papeles protagónicos. En cambio, eligió alejarse por completo de la actuación para criar a sus hijas. Dijo que se sentía agotada después de 5 años de trabajo constante
y se había vuelto retraída e insegura por toda la atención. Su descanso de Hollywood duró 15 años con solo una excepción, un regreso en 1979 para la película para televisión The Return of the Mod Squad. Para entonces, Hadatta tenía 5 años y Rashida tenía 3, y Lipton estaba profundamente concentrada en estar presente para ellas. Más tarde admitió que cuando surgió Twin Peaks en 1990, ni siquiera sabía cómo llamar a nadie para presentarse de nuevo. Rashida más tarde la describiría como la persona más incondicionalmente amorosa y un apoyo constante en las audiciones. Su breve regreso a la televisión en 1979, para el regreso de Mod Squad, fue más que solo una reunión. Fue su único proyecto profesional durante su larga pausa. La película trajo de vuelta a Lipton, Clarence Williams y Michael Cole, 5 años después de que la serie terminara, brindando a los fanáticos una mirada nostálgica a los personajes que amaban. Al mismo tiempo, Quincy Jones estaba alcanzando nuevas alturas en su carrera musical, produciendo Off the Wall de Michael Jackson en 1979 y luego Thriller en 1982. La decisión de Lipton de rechazar otras ofertas en esos años probablemente le costó millones en ganancias, pero mostró claramente sus prioridades. Peggy Lipton y Quincy Jones parecían la pareja perfecta de Hollywood cuando se casaron el 14 de septiembre de 1974. Durante años, su relación pareció sólida desde el exterior. Pero a mediados de la década de 1980, las cosas se estaban desmoronando silenciosamente. Quincy dijo más tarde que estaba lidiando con 7 de los 10 eventos de vida más estresantes al mismo tiempo. Su trabajo en la industria de la música lo dejó exhausto y la enfermedad de su madre añadió más presión en casa. Peggy, que había dejado su carrera como actriz en la cima de su fama en Mod Squad para concentrarse en su familia, también sentía el peso. Su hogar de Bayer, una vez un lugar feliz, comenzó a sentirse tenso, lleno de discusiones y distancia emocional. En 1906, después de 12 años de matrimonio, se separaron. Sus hijas, Kada y Rashida, tenían solo 12 y 10 años en ese momento. Para el público, la noticia fue un shock, porque siempre habían parecido profundamente enamorados. En realidad, ya se habían estado distanciando durante años. Durante su separación de 3 años, Peggy crió a las niñas, mientras Quincy continuaba con su exigente horario de trabajo. El 10 de octubre de 1989, Peggy solicitó el divorcio en Los Ángeles, citando diferencias irreconciliables. Pidió la custodia compartida y manutención, poniendo fin oficial a una relación que había comenzado en 1969, cuando se conocieron en el barco de un amigo en las Bahamas. El divorcio se finalizó en 1990, cerrando el capítulo de uno de los matrimonios interraciales más famosos de Hollywood. Detrás de las palabras legales, yacían años de tensión, presiones profesionales y traiciones tácitas. Una de esas traiciones salió a la luz décadas después. En una entrevista de 2018, Quincy, entonces de 84 años, reveló que tenía 22 novias en todo el mundo durante su matrimonio. Nombró ciudades desde Ciudad del Cabo hasta Shanghái y afirmó que todas las mujeres se conocían entre sí. Incluso dijo que sus hijas tuvieron que establecer un límite de edad para las mujeres con las que salía porque algunas eran más jóvenes que ellas. Esta admisión dejó claro que Peggy había soportado mucho más de lo que el público jamás supo. El divorcio también dejó una profunda marca en sus hijos. Después de la separación en 1990, Hadatta, entonces de 16 años, eligió vivir con Quincy, mientras que Rashida, de 14 años, se quedó con Peggy. El acuerdo significó que las hermanas crecieron separadas, cada una moldeada por entornos domésticos muy diferentes. Rashida dijo más tarde que la separación fue difícil, pero que la continua cercanía de sus padres ayudó a facilitar las cosas. Aún así, los cumpleaños, las festividades y los eventos familiares se volvieron complicados, y la división de su hogar dejó un impacto duradero en ambas hijas.
Peggy Lipton regresó a la televisión el 28 de marzo de 1900, después de estar ausente durante 15 años. Había dejado la actuación en 1973 para concentrarse en su familia con Quincy Jones, pero para entonces se habían separado en 1986 y luego se divorciarían en 1990. Su papel de regreso fue en la película para televisión de ABC, Addicted to His Love, donde interpretó a una asistente del fiscal de distrito. Barry Bostwick interpretó a un encantador estafador que usaba nombres falsos para estafar a mujeres de mediana edad a través de servicios de citas. La historia siguió a 4 mujeres que descubrieron su plan y trabajaron juntas para atraparlo, usando a otra mujer como cebo. Lipton tenía 41 años cuando aceptó el papel, demostrando que una actriz aún podía conseguir un papel principal fuerte más allá de los 30, lo cual era raro en Hollywood en ese entonces. El papel contrastaba fuertemente con sus días en Mod Squad, ya que ahora interpretaba a una profesional legal segura de sí misma, lo que demostraba su crecimiento como actriz. 2 años más tarde, en 1990, consiguió el papel que definiría el resto de su carrera. David Lynch la eligió como Norma Jennings en Twin Peaks. Lynch era conocido por trabajar con caras nuevas, por lo que darle el papel a Lipton fue inesperado. Norma era la dueña bondadosa del Doubler Diner, famoso por su café y su pastel de cerezas. A los fanáticos les encantó su romance con Big Ed Hurley, interpretado por Everett McGill, y la pareja se convirtió en una de las historias de amor más memorables de la televisión. El papel encajaba más con la personalidad real de Lipton que su fama anterior, y los críticos elogiaron su actuación durante las 2 temporadas del programa de 1990 a 1991. Para muchos espectadores, Julie Barnes de Mod Squad se desvaneció en el fondo, reemplazada para siempre por Norma Jennings. En 1992 se mantuvo leal al mundo de Twin Peaks al aparecer en la película de David Lynch, Twin Peaks: Fire Walk with Me. La película era más oscura que la serie, y se estrenó con abucheos en el Festival de Cine de Cannes. También fracasó en la taquilla, lo que la convirtió en una jugada arriesgada para ella. Pero siguió estando orgullosa de su papel. Fuera de Twin Peaks, Lipton demostró que podía adaptarse a los cambiantes estilos de la televisión. A finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, tuvo papeles recurrentes en programas como Crash y Popular. En Popular, interpretó a Kelly Foster, entrando en un drama adolescente moderno que estaba a mundos de distancia de su imagen de contracultura de la década de 1960. En 2017 apareció en Angie Tribeca, actuando junto a su hija Rashida Jones. Interpretó a Peggy Tribeca, la madre del personaje de Rashida, llevando su relación de la vida real a la pantalla. Ese año se convirtió en un hito para ella, tanto con el renacimiento de Twin Peaks como con esta colaboración familiar. Rashida, nacida el 25 de febrero de 1976, se había convertido en una actriz muy conocida en The Office, Parks and Recreation y The Social Network, e incluso había ganado un Grammy por un documental sobre su padre, Quincy Jones. La otra hija de Lipton, Hadassah, también había construido su propia carrera en la industria del entretenimiento. Al final de su vida, Peggy Lipton había dejado atrás no solo papeles icónicos en la televisión, sino también un legado familiar que continuó su conexión con el protagonismo. Las memorias de Peggy Lipton, Breathing Out, salieron en 2005 y constaban de 310 páginas. Coescrito con David y Coco Dalton, despojó la imagen suave y glamorosa que la gente creía conocer. En él, habló abiertamente sobre sus relaciones con Paul McCartney y Elvis Presley, así como sobre sus experiencias con el abuso sexual, las aventuras amorosas y un aborto. Reveló lo doloroso que fue enfrentar la reacción racista durante su matrimonio con Quincy Jones en la década de 1970. Incluso su propia madre tuvo problemas para aceptar la relación,
diciendo que había imaginado que Peggy terminaría con un príncipe blanco encantador o un gran rey judío. Lipton también admitió que durante su mayor éxito en Mod Squad, se sintió demasiado insegura de sí misma para disfrutar verdaderamente de la fama. La honestidad del libro lo convirtió en un éxito de ventas y dejó a los lectores con una imagen muy diferente de Hollywood en las décadas de 1960 y 1970. En 2000, a la edad de 58 años, a Peggy le dijeron que tenía cáncer de colon. El diagnóstico llegó justo después de que terminara una exitosa temporada teatral en Los monólogos de la vagina. Los registros médicos sugieren que pudo haber sido diagnosticada en 2003, pero su tratamiento, que probablemente incluyó cirugía, quimioterapia y radiación, se extendió hasta el año siguiente. Luchó duro y venció la enfermedad, algo que llamó su triunfo más reciente en sus memorias. Su hija Rashida dijo que la experiencia unió a la familia. Pasarían otros 15 años antes de que el cáncer regresara. Pero su recuperación inicial mostró la determinación que definió su vida. Incluso después de divorciarse en 1989, Peggy y Quincy Jones se mantuvieron cerca. Habían estado casados durante 15 años y separados durante 3 antes de terminar oficialmente. Pero protegieron a sus hijas Kada y Rashida de las peores partes. Coparentaron con una calidez inusual y trabajaron juntos en asuntos familiares, como si el matrimonio nunca hubiera terminado. En 2018, Rashida le dijo a Entertainment Weekly que su cercanía facilitó todo porque provenía de un lugar de amor. Quincy incluso apareció junto a Peggy en el documental de Netflix de Rashida, Quincy. Cuando ella murió, él llamó a su amor eterno. El 11 de mayo de 2019, Peggy murió en casa a la edad de 72 años, rodeada de Kadata, Rashida y varias sobrinas. Sus hijas dijeron que falleció en paz y la llamaron su faro de luz. El cáncer de colon que una vez había vencido había regresado y se había extendido. La noticia de su muerte trajo una ola de homenajes de todo Hollywood, de compañeros de reparto y amigos que la habían conocido a lo largo de sus 5 décadas de carrera. Para muchos, su fallecimiento marcó no solo la pérdida de una actriz querida, sino el cierre de un capítulo en la historia de Hollywood, de las décadas de 1960 y 1970.